quiero llevar a usted al libro de Éxodo capítulo 32. La verdad, doy gracias al Señor por este bello privilegio que el Señor me concede de poder traer una palabra, un mensaje para edificarlo. Usted búsquelo, no escucho las espadas sonar. Yo no sé qué les hicieron en la Biblia esta gente. Vamos a comprar un lote de Biblia para que todo el mundo comience a traer la Biblia. Éxodo 32. Hay una historia que creo que la mayoría la sabemos, y si no se la sabe, la vio en una película, la vio en alguna película, esas películas que nos faltan para Semana Santa, que usted la va a ver la próxima semana. Hay uno de mis tantos familiares que aunque no las pasen, él las busca en YouTube y las pone, y yo le digo, estás viendo, sí, y duran como 3 horas esa película, mira, casi todos los años. Yo la veía antes porque es lo que había, con los tantos canales que habían aquí locales, y no había para más, y eso es lo que había que ver. Pero voy a tratar de ser no breve, pero conciso con el mensaje que le tengo, porque quiero mostrarle algo ahí en las pantallas con unos videos, pero va a ser más adelante. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 10. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, hermano, espérenme aquí, ya vengo, y nunca regresó? ¿O cuántos alguna vez los dejaron plantados aquí? Levanten la mano. La pastora. A nadie. Qué bueno, hermano. Usted es lo buena gente se lleva. ¿A cuántos le dijeron, espérame ahí en el mercado, llego? A eso de las 10:30. Todavía, hermano. Son enemigos porque nunca llegó. Y espere y nunca llegó. Y cuando alguien nos promete llegar a cierto lugar y no llega a la hora que dijo, es más, y no llega a la cita, nos desesperamos. ¿Cuántos son desesperados? Yo soy desesperado. Como yo soy uno de las personas que procuro ser puntual en todo lo que sea. Entonces, a mí no me gusta que las personas sean impuntuales, porque a mí me ofende eso, porque yo no soy así. Pero cuando alguien es impuntual a la hora de las citas, no tiene que preocuparse porque otro le sea impuntual, porque él es así, ella es así de impuntual. Pero alguna vez alguien nos dijo, lo veo en tal lugar y llegó tarde o no llegó, y eso nos vuelve personas desconfiadas de aquella persona. La próxima vez que nos vuelva a citar, ya no vamos a creer en ella, ¿sí o no? El estar esperando a alguien nos trae desesperación. Diga conmigo, desesperación. O sea, no es esperar, sino es desesperación, es desesperar. De ahí viene. La desesperación es que ya no quiero esperar. Estoy desesperado por irme. Ya no estoy esperando. Y me desespera, como decía el personaje aquel. Me desespera. Hay gente que lo desespera a uno, ¿sí o no? Y uno dice, pero es que me dijo que llegaba y no llegó. Me desesperó. Me desesperé. Y como no llegaba, comencé a hacer esto y comencé a hacer aquello. Como dijo Saúl cuando no llegaba Samuel, ¿sí se acuerdan? Como no venías, yo comencé a hacer sacrificio. Como no venía, me mandé a hacer una estatua. Como no venía, se desesperó Saúl para el tiempo que Dios le había dicho que tenía que esperar. Y le quiero narrar esta historia de Éxodo capítulo 32, donde un pueblo se desesperó porque alguien llamado Moisés, o sea, el profeta, no llegaba a tiempo. Dice la palabra en Éxodo 32:1, siempre honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, digo conmigo, tardaba. Escuche, tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad, es que ni corto ni perezoso, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con burril. E hizo de ellos un becerro de ¿qué? De fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuche, no dice que Aarón les dijo, ellos dijeron. Y viendo esto Aarón, verso 5, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda,
desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué le pasó a Israel ahí? Israel se desesperó. Moisés se fue al monte Sinaí para escuchar la voz de Dios. Y dice en el versículo 31-18 que cuando el Señor terminó de hablar con él, escribió las tablas y le dijo: estas tablas las vas a llevar para el pueblo. Pero como el Señor lo ve todo, diga conmigo, Dios lo ve todo. Como Dios lo ve todo, vio Dios que el pueblo estaba desesperado. Pasaron varios días, pasaron muchos días. E Israel dijo: bueno, Moisés no regresa. Y fueron donde Aarón. Y Aarón les edificó un becerro y le dijo: mañana habrá fiesta a Jehová. No le dijo: vamos a adorar este becerro, vamos a hacer fiesta a Jehová. Ellos querían una figura, ellos querían algo, ellos querían ver algo y decir: vamos a ser agradecidos con algo. Pero el corazón de Israel ya estaba fácil, dócil para la idolatría. Ellos cualquier cosa iban a idolatrarlo. Pero el punto central no es de la idolatría, sino lo que le pasó a Israel al ver que el profeta de Dios no descendía del monte. Y dijeron estos hombres: bueno, Moisés no aparece, queremos adorar a Jehová. Y Aarón colabora y hacen fiesta, y el Señor le dice a Moisés: ve, porque este pueblo se ha corrompido. ¿Y sabe qué? Le dijo en el versículo 7: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. ¿Cuánto se tardaron? Nada sirvieron a Dios. Se desesperaron pronto. No esperaron nada. Hay gente que no espera nada. Hay gente que dice: me dijeron a las 10 y a las 10:01 se fueron. Llegó usted a las 10:05, hermano, ya estoy acá. No, yo me vine porque usted no llegó. Hay gente que es demasiado extremista, se pasan. Hablando de, así comencé el mensaje, hablando de los que a nadie le gusta esperar, pero de aquellos que son desesperadísimos. Este pueblo estaba ahí. Vieron que Moisés les dijo: vengo los 40 días, y no sé si iban 38, 39, pero dijeron: ya no vienen. No se había cumplido el tiempo. Moisés estaba escuchando la voz de Dios y que iba a traer las tablas, los mandamientos para el pueblo. Pero el pueblo se desesperó rápidamente, dice la Biblia. Pronto se desesperaron y mandaron a hacer un becerro. Bueno, de hecho no mandaron a hacer un becerro. A Aarón les dijo que le dieran el oro, y es lo que a él le salió, o es lo que a él se le imaginó. Y les hizo el becerro. Y comían y bebían. Y dice el versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Pero no, vamos a irnos al 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Han adorado y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuche, estaban dándole gloria al que no se la merecía. Estaban desesperados. En un momento en esa lectura, el Señor le dice a Moisés: déjame que me llene de ira. Los voy a consumir a todos y te voy a hacer a ti una nación grande. No te preocupes. En pocas palabras le estaba diciendo Dios a Moisés: mira, Moisésito, te prometí, te di palabra de tierra prometida con este pueblo. Pero si este pueblo no quiere, yo me los consumo a todos y la palabra mía sigue en pie para vos. Era la propuesta. Era la propuesta que Dios básicamente le estaba diciendo a Moisés: no te preocupes, si este pueblo no llega, la palabra de la promesa se va a cumplir para vos. Y yo te voy a levantar un pueblo. De vos voy a levantar una nación grande. A su nombre. Versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora, le explico. Escuche, el pueblo, vamos a irnos allá. El pueblo descuidó las órdenes. Creyeron que Moisés tardaba y se desviaron e hicieron conforme a su corazón. Ahora, ¿qué hizo que Israel se desviara? Vámonos ahí. Uno, la falta de paciencia. ¿Qué es lo que hizo que Israel se desviara? La falta de paciencia. Israel se desesperó. No tuvo paciencia. No tuvieron paciencia para esperar la promesa, ni para esperar lo que Moisés les había dicho. Número 2, la desesperanza. ¿Qué es la desesperanza? Tengo un tema en YouTube acerca de la desesperanza. Lo prediqué hace como unos 4 años. Búsquelo.
El otro día lo he escuchado y es bastante interesante cómo Dios te usa, cómo Dios nos da palabra. La desesperanza es cuando pierdes la esperanza, ya no hay esperanza. La desesperanza colabora para que la gente se vaya para el mundo. Ya pierden la esperanza. Cuando pierdes la esperanza, lo pierdes todo. Alguien dijo por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. El hombre que se casó con una esperanza y lo dejó, ya perdió todo. La esperanza es lo último que se pierde. La desesperanza nos lleva a levantar alabanza a aquel que no se la merece. La desesperanza nos lleva a darle la gloria a aquel que no se la merece. A su nombre. Cuando yo no pierdo la esperanza, yo le doy la gloria a Dios por el trabajo que tengo. Y no le doy la gloria al mundo, ni tampoco a mi fuerza, sino que el Señor me da la fuerza para obtener lo que hoy recibo. Cuando pierdo la esperanza y caigo en la desesperanza, ya no creo en Dios ni en los milagros, a su nombre. Ya no creo en la palabra que el Señor me da. Ya no creo que congregarse es de parte de Dios. Ya no creo que servir al Señor le agrada, porque pierdo la esperanza y me vuelvo alguien con desesperanza. Israel perdió la esperanza. La desesperanza. 3, el descuido. La iglesia está descuidada. Hoy voy a ser, le dije, preciso y conciso en el mensaje que le traigo. Nos descuidamos, lo dije el jueves. La iglesia ha perdido la forma. No sabía cómo ponerle el tema a esta predicación. Normalmente yo no pienso mucho para ponerle un tema a la prédica, solamente fluye, Dios me lo da y le pongo el tema. Pero analizaba en este tema, ¿sabe qué? La iglesia se ha descuidado, a su nombre. La iglesia se ha descuidado, a su nombre. La iglesia ha perdido el cuidado. Voy a poner el ejemplo con las mujeres, así que mujeres tranquilas, aunque los hombres también, pero las mujeres. Ven la niña bien bonita, bien guapa, bien sexy, bien hermosa, bien vestida con el novio. Pero en nuestra cultura, la mayoría de las mujeres nomás se embarazan, paren un hijo, adiós el cuidado hacia ellas. La mayoría de las mujeres. Y después de ver a aquella niña que no tenía, pero parecía que hermano hacía grandes ejercicios y no sencillamente que tenía la gracia de Dios de no echar nada de grasa, nada de pancita, nada de lonjita. Pero parió, boom, y la excusa es que como ya uno pariendo, se descuidan. Y algo así le respeto ya a la pastora y se le admiro siempre eso. Esa mujer se ejercita todos los días. Pariendo y ya quiere correr, le digo, relájese, le digo. Cuando ella pare, le digo, relájese, todavía no. Dijo guardar reposo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y disciplina. Pero el descuido de la mujer la lleva a eso. Y ya no se ve bonita, no se siente bonita. No se siente agraciada, se siente desgraciada. Se ve horrible, se ve fea. Ya no quiere cambiarse más. Llega la mujer, porque yo hablo esos temas con la pastora. Llega un punto, alguna mujer después de haber parido en esa crisis postparto, que no quiere ni bañarse. Aquí está con el niño, con la criatura encerrada y no quiere nada porque está siendo absorbida por aquel ser. Y sin culpar a los hijos, porque los hijos son una bendición. Pero los niños absorben a la madre. Le absorben todo. El tiempo, su vida, su cuerpo se lo absorben. Mucha mujer pierde la figura después de haber parido un hijo. No quiero saber después de haber parido 2 o 3. Pero si lo pierden con uno, ya con el segundo o el tercero, lo vamos a desconocer. Irreconocible, otra persona. Entonces, le pongo ese ejemplo porque muchas veces la iglesia ha perdido la figura. La iglesia ha perdido eso de ser la iglesia gloriosa. De ser la iglesia fragante delante de Dios. Ya no es la misma iglesia que se vestía como cuando estaba comprometida con el amado. Una iglesia que se vestía bien, hermosa, bonita, guapa, bien peinada, bien adornada, bien perfumada para el amado, a su nombre. Pero la iglesia se descuida, camina andrajosa. Los vestidos no son iguales. Dicen por ahí que la mujer después de parir ya no tiene la misma cintura. Hello. Y el hombre después de casado no tiene la misma cintura tampoco. Solo yo y unos cuantos más que me acompañan. Ya no, porque el hombre pierde la figura, la mayoría de los hombres. Yo por ahí iba, hermano. Yo estaba pesando 146 o 147 libras. Ese era mi peso allá por el 2014 que nace mi hijo, 2013, 14, 15 hasta el 2017.
Yo pesaba casi 145, 146 libras. Por ahí andaba yo. Me veía mejor. Me veía bien. Bueno, sí me veo bien, ¿verdad? Pero me veía mejor. Uno empieza a perderse. ¿Y sabe qué es lo que más había echado? Estaba completo. Fíjese que no mandé la foto, le iba a mandar una foto ahí para que me esté. Usted era ese pastor, ese era yo. Bien hermosote, hermano. Dios es bueno. Pero lo que más había echado era, iba a correr, iba a jugar a las canchas y yo ya no jugaba. La hora ya jugaba menos porque no podía con mi cuerpo. Me sentía cansado a veces. Estaba cargado. Uno pierde la figura. La iglesia se descuida. El pueblo se descuida. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia pierde figura. La iglesia pierde apariencia. La iglesia pierde el mejor aspecto que tenía. Porque la Biblia lo menciona acerca de la mujer cuando no es casada. La casada se preocupa por su marido y por sus cosas, pero dice que la doncella se cuida de ella misma, piensa en ella misma, pero ya la casada piensa en el marido, en el quehacer, en la casa, en lo demás. Ahí me pego una bañadita en la tarde ya cuando voy a venir el hombre y no es así la cosa. Pero cuando era una niña de novio, desde que se levantaba a bañarse y a ponerse bonita, porque así es la mujer. Ya los varoncitos no, los varoncitos nos empezamos a limpiar los codos ya como a los 12, 13, porque ya nos gusta a alguien. Ya si andamos sucios, ya nos limpiamos. De lo contrario, todo el día andamos así sucios. Sin camisa en la calle, era el niño vago, el del barrio, el de la San Francisco, el de Honduras, el de un montón de lugares. Pero luego entra una etapa de descuido uno. Se empieza a peinar, a bañar, a ponerse bonito. Los niños de ahora piden loción desde los 10 años. Bueno, antes. Yo no, yo pedí loción ya grande. Cuando ya tenía novia me eché loción. Los niños de ahora, los 9, ya quieren loción. Aparte. Lociones. Quieren lo suyo aparte. Pero hay descuido muchas veces de la iglesia. Y la iglesia ha perdido esa forma. ¿Ha visto usted la película Shrek? Cuando yo vi la primera parte de la película y veo como aquel ogro horrible, conquista a la princesa, dije yo, hay esperanza para los mortales. Conquistó a la princesa se enamora, pero como no la habíamos visto, no sabíamos de qué se trataba, cómo estaba todo el contexto de la historia. Yo no sabía que por dentro la Fiona esta era una ogra verde por dentro y todos la veíamos, ¿sí o no? Figurita. Porque yo soy de eso, yo miro películas con mis hijos todavía, pero desde joven yo miraba películas y todavía la veo. Y dice, qué bonita, y el ogro, y empieza todo, y se enamoran. Y cuando van allá, que están los que la han visto, los que no, miren por otro lado. Y van a darse el beso ya para cuando se van a casar en la iglesia. Uno espera que cuando ya se den el beso cobre la forma del verdadero amor. Y pensábamos que el personaje Shrek iba a tomar la forma, por lo menos la forma de humano. Igual a ella, todo sexy, ¿verdad? Como la princesita. Toda una muñequita. Y usted sabe cuál es la historia. ¡Pum! Baja el bojote verde acostado ahí. Baja la Fiona ahí recostada, aquel barrilón, y se le vio el logrote aquel. Es lo único que no me gustó de la película a mí. Me gustó toda la película. Pero después lo asimilé y dije yo, es una película, vamos, relájate. No me gustó el final. Pero dije yo, entendí que el mensaje es que él cobró la forma y ella cobró, perdón, la forma del verdadero. Ese era su verdadero amor. Entonces, cuando la mujer y el hombre no se cuidan y caen en ese descuido, comienzan a tomar la forma del verdadero amor. Escuche, si amas a Dios, tu forma va a ser de hombre de Dios. Pero si amas al mundo, tu forma va a ir siendo la forma del mundo. Comienzas a ver, te empezaste bien en Dios, empezamos bien en Dios. La iglesia orando, la iglesia buscando, vigilando, ayunando. Pero cuando la iglesia pierde, escuche, se descuida y tiene un descuido que ya no ora, que ya no busca, que ya no adora, que ya no sirve, que ya no se congrega, que ya no le importa estar en el lugar que el Señor le puso. Esa persona se empieza a descuidar y la forma que el cristiano comienza a dar es cristiano del mundo. Es de un cristiano desfigurado.
¿Cuántos tuvieron la percepción que yo tuve en esa película con una persona en la vida real? Y dijeron, pensé que iba a ser un mejor cristiano. Pensé que ella iba a ir por buen camino, pero al final miré que cobró la forma del verdadero amor. Ama la carne, entonces pura carne se le ve. Ama el mundo, puro mundo se le ve. A mí no me gustó el final, pero dije yo, bueno, ni modo, esa es la película. Pero alguna vez le hemos apostado literalmente a alguien. Yo, se mira que va a ser buen cristiano y ¡pum! Hermano, no es que nuestro caballo no perdió la carrera. Nuestro caballo quedó derrotado y le aposté que iba a ser buena cristiana y cobró la forma del verdadero amor. Dice la Biblia que ninguno puede servir, mire aquí, a dos señores. O sirve al uno o ama al otro. Cuando la iglesia se descuida, comienza a amar más al mundo, comienza a amar más la carne, comienza a amar más la casa, comienza a amar más la cama, comienza a amar más la comida, comienza a amar más los paseos, comienza a amar más lo natural, comienza a amar más el mal vocabulario, comienza a amar más la pornografía, comienza a amar más los pensamientos, comienza a amar más lo que es del mundo. Y esa es la forma que la iglesia comienza a tomar. ¿Cuántos hemos conocido iglesias bonitas que las vimos en un momento, pero perdieron la forma y comenzaron a tomar la forma del verdadero amor? Uno es esclavo bíblicamente de aquello a lo que uno lo domina. Si a usted lo dominan los malos pensamientos, usted es esclavo de los malos pensamientos. Si a usted lo dominan las malas palabras, usted es esclavo de las malas palabras y váyale poniendo todo lo que quiera. A su nombre. Número 3, la falta de temor a Dios. Número 4, perdón, la falta de temor a Dios. Eso es lo que le faltó a Israel. No tenía temor a Dios. Se le acabó el temor a Dios. Número 5, el poco agradecimiento. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Siempre aplico que al que mucho se le perdona, mucho ama. No le he puesto el tema todavía, le vamos a poner el tema. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero hay poco agradecimiento. Cuando no hay agradecimiento, ya las personas tienen como algo normal no adorar al Señor, no servir a Dios, no estar en la iglesia. Yo me quedé impactado y vamos a poner unos videos. Como la iglesia de los 80, 90, qué mover, qué nivel. Todavía algunos de los 2000, 2010, 2012, 14, por ahí. Todavía unos moveres impresionantes. Vean la iglesia. Pero hace unos 4 o 5 años, después de la pandemia, ha sido un serio problema los ministerios. Así están los ministerios. La mayoría de los ministerios. Y así como en algunos ves cantidades ya no están, se han ido. Y uno ve y dice, pero está, mira, lleno, sí, pero si le hablaras con ese pastor, ves cantidades que ya se fueron, que ya no están. Y esa es una de las realidades de los ministerios. Lo que el otro día les mandé un video ahí al grupo, así es la realidad de los ministerios. Y es posible quedar en esa dimensión donde los pastores o el predicador esté predicándole a las sillas, a las bancas, porque es una ordenanza del Señor. Pero cerrar la casa, cerrar una puerta, no podemos hacerla si el Señor no nos ha dicho que la cerremos. Por un alma que esté en Casa Heavy, yo por un alma voy a venir hasta acá los domingos a predicarle un mensajazo de parte de Dios. Por una sola persona que venga el martes, la pastora se va a preparar con un mensajazo de parte de Dios para que se vaya bendecido. Porque es una asignación que tenemos. Es un trabajo que tenemos de parte del Señor. Hay que ser más agradecido. Y la iglesia, cuando ha perdido el agradecimiento con el Señor, ya no siente lo mismo. Ya no va igual a la iglesia. Continuemos porque me voy a largar con eso y voy como casi a la mitad. La mala memoria por el favor recibido de parte de Dios. Eso es lo que yo consideré que Israel se le vino. La mala memoria por el favor recibido de parte de Dios. Se nos olvida rápido lo que Dios hace con nosotros. A Israel se le olvidó rapidito lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Si comenzamos a ver los milagros que Dios hizo para Israel, Israel tenía mucho que agradecerle a Jehová y tenía que servirle. Pero ¿qué pasó? No eran gente agradecida. Hubieron gente que se descuidó, perdió la esperanza. Ese pueblo le faltó el temor y la mala memoria los llevó a ser malagradecidos con el Señor. No se acordaron del favor de Dios, que cuando tenían sed el Señor los sació, que cuando tenían hambre el Señor les dio comida, que cuando tenían cualquier necesidad el Señor se la suplía. Y los cristianos de hoy hemos perdido la memoria de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo me asombro cómo hay gente agradecida por una semana con Dios, agradecida por 3 días con Dios y luego le dan la espalda a Dios. Ya no están más agradecidos con Dios.
ya no están más agradecidos con el Señor. Vámonos a Mateo 24:48. Vamos a dejar atrás ahí Éxodo ya. Hay una palabra poderosa ahí que dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Verso 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de un siervo infiel. Y le decía el Señor en esa palabra que les hablaba a los discípulos, les habla acerca de la venida del Hijo del Hombre y les ponía esa anécdota. Y si aquel siervo infiel comenzara a golpear a los demás y se estuviera, como quien dice, confiado, diciendo mi Señor no viene, y comenzara a hacer lo que quiere, dice la palabra del Señor, porque dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, dice el 49, y comenzara a golpear los siervos. 50, vendrá el Señor de aquel siervo y en pocas palabras dice, lo va a poner en orden, lo va a echar fuera. La iglesia, como ha perdido la esperanza y tiene una falta de memoria, tiene problemas de la memoria, la iglesia de hoy se le olvidó que Cristo pronto viene. A su nombre, diga conmigo, Cristo viene. Entonces, como se le olvidó que Cristo viene, comienza a hacer cosas que no debía de hacer. Comienza a permitir pecado en la iglesia. Comienza a permitir cualquier gente en la iglesia. Comienza a permitir cualquier gente en los altares con tal de llenar su ministerio. Comienza a permitir cualquier tipo de cosas, hermano, hasta que la gente le compre privilegios, que calle mensajes, que quite gente, que ponga gente con tal de llenar su lugar, porque lo que quiere es llenar el ojo del hombre. Este siervo del libro de Mateo se descuida y comienza a golpear a sus siervos. Pastores golpeando a su gente, dañando a la gente, mandando a la gente al infierno. Solo porque sí, guiándola con dogmas, con mandamientos de hombre, haciendo cosas que Dios no le mandó a hacer. Que descuidaron, con todo respeto lo digo a las iglesias que van a ver y reproducir este mensaje, pero hay iglesias que no quieren ni practicar ni la Santa Cena. Y eso es un mandato de Dios, ya no quieren ni bautizarla, pero es un mandato de Dios. Es algo que el Señor nos dejó, lo ordenó el Señor que lo hiciéramos. De ir y predicar el evangelio, son mandatos. Si se va a la Biblia y comienza a buscar las órdenes, los mandatos de Dios a la iglesia ha dejado de hacer un montón de cosas que Dios no nos dijo que eran opcionales, nos mandó a hacerlas. Que amáramos al prójimo, ¿sí o no? Que ayudáramos a la viuda, que ayudáramos al huérfano, que fuésemos por los enfermos. Son cosas que Dios mandó. No dijo el Señor, si quieren vayan, no dijo, vayan por los caminos, vayan por las calles, lleven la palabra. ¿Se acuerdan lo que leímos de Salmo 126 el jueves? De aquellos que llevan la semilla con lágrimas, pero con regocijo recogerán sus gavillas. Los que llevan la palabra, la semilla, muchas veces con dolor, no queriendo, pero van, en enfermedad, pero van. Esa es la iglesia. Póngame el tema, que viene, por favor. Y la iglesia aparentemente ha perdido el norte. Israel perdió la dirección. Israel iba rumbo a Canaán, ¿sí o no? A tierra prometida. ¿Y qué pasó con todo ese pueblo de Israel? Todos los que salieron de Egipto, toda esa generación murió en el desierto. Porque Dios se enojó con ellos. Ni uno solo llegó a tierra prometida porque el Señor se enojó al ver cómo se descuidaron, perdieron la esperanza, no tenían memoria, fueron malagradecidos, perdieron la figura, ya no tenían la forma del verdadero amor que tenía que ser Dios. ¿Acaso, Casa Heavy, perdiste el norte? ¿Acaso, iglesia, perdiste el norte? Lo utilizaban los marinos de hace muchos años. De ahí viene esa frase, perdió el norte. Era como la estrella polar la que lo guiaba a ellos. ¿Se acuerdan los que vinieron a ver a Jesús? Se guiaron por una estrella, ¿sí o no? Pero los navegantes hace muchos años se guiaban por la estrella polar, y cuando leían de la estrella polar, ellos sabían que en esa dirección era el norte. Y cuando algunas embarcaciones no iban directo a la estrella porque por la nubosidad, por la neblina no podían verla, perdían dirección y no llegaban a su destino. Pero ellos tomaban ese punto como un punto de referencia a la estrella. Y desde ahí se quedó la frase de no perder el norte.
Hay gente que perdió el norte en la vida cristiana. Viene en el Señor. Que cuando empezaron en el Señor, hermano, no había día que no ponían alabanzas en la casa. Uy, bonito esa casa. Después de poner el perreo intenso, ahora solo alabanzas ponían en esa casa. Pero vaya a las casas de ellos ahora, ya no ponen alabanza. No saben lo que es una alabanza en esa casa. Porque perdieron el norte. Escuchabas que oraban en la mañana o en la madrugada, escuchaba la oración. Padre, en el nombre de Jesús. Es más, hay vecinos que hasta se enojaban. Dirán, qué hora, qué bulla la que hace. Llega un tiempo que la iglesia dejó de orar así, que el vecino hasta falta le hace y dice, ya no oran más. Esa gente como que ya no ora. Hasta el vecino, escuche, hasta el diablo quiere que le oren en la madrugada. Hello. Hasta la carne le hace falta y ya no oran ahí. Esa gente ya no va a la iglesia. Miro que ya no pasan para el culto, porque hay gente que perdió el norte. Perdieron la dirección. ¿Acaso has perdido el norte? Vamos a ver si termino ese contenido para poner unos videos que les quiero mostrar ahí. Cuando la iglesia tiene por tardanza la venida del Señor, yo lo leo, usted lo puede postear ahí. Hace cosas que jamás había hecho. ¿Sabe por qué? Porque se olvidó del amado. Repito, cuando la iglesia tiene por tardanza la venida del Señor, hace cosas que jamás había hecho porque se olvidó del amado. 2, la iglesia está confiada, está cómoda, estática, se volvió insensible a la palabra, está indiferente, displicente, está tan segura de sí misma. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia. Y no le puse más para no llenar las pantallas y mi agenda. Pero son una de las tantas cosas que la iglesia tiene. Está confiada, cómoda, estática. Se volvió insensible. Está displicente. Es tremendo ver gente displicente en la alabanza, displicente en las predicaciones. ¿Cómo notamos displicencia en la gente? Cuando usted habla y no le quieren hacer caso. Usted está hablando, Emilio, usted dice, apunte ahí. Dice, ¿qué apunte nosotros? Eso es displicencia a la hora de lo que él está exponiendo en la universidad o en lo que sea que esté hablando. Está dando un discurso y me pasa la copia y crees. Eso es displicencia. Pero pasa el liqui. El liqui, no, al liqui sí. Al liqui, póngale toda la pluma porque con el liqui sabe que se la gana. Pero hay displicencia. Ve el hermano y displicente. Vino, bueno. ¿Qué pasa si los pastores nos volvemos displicentes con la gente después de tener por lo menos unos 3 o 6 meses de estar llegando a un ministerio? Usted como oveja lo va a notar. Va a decir, no, los pastores al principio eran, ¿para qué? Atentos. Siempre estaban ahí, ahora y uno llega y ni bola le paran. Eso es displicencia de parte de los pastores. La gente se siente como que tiende a resentirse. No, no es lo mismo. Y comienzan los resentimientos en los corazones. A su nombre. La siguiente. Y ya con esa creo que estamos terminando. La iglesia, dije, está confiada. Bueno, siguiente. Se volvió de la gracia a la desgracia. La novia ha perdido la forma del verdadero amor. Se volvió de la gracia a la desgracia. Porque la novia perdió la forma del verdadero amor. Si la novia de hoy, del 2026, no voy a preguntarle así a nadie para que no se ofenda. Pero si la novia del 2026 se probara el vestido de cuando se casó allá por el 2005, 2002, 2015, dice, no entro, pastor. No le queda, es porque hay un problema en ese cuerpo. Hello. Si el hombre del 2026 se probara el traje con el que se casó en el 2018 y dice, ¿dónde, pastor? Ya no hay el mismo. Se probara el pantalón o la camisa, la regalé porque viera, mire, con este cuerpo que el Señor me ha bendecido. Todo, regalarlo todo porque no nos queda. Si la iglesia el 2026 se pusiera la vestimenta de los años 90, pero ¿cómo pasamos de esa adoración espontánea, sin necesidad, hermano? No como la alabanza de hoy forzada. Que hay que pelear con el pueblo para que adore, para que cante, para que esté en la iglesia. ¿Cómo pasamos de aquello a esto que acabamos de ver? ¿Cómo? Nos dimos cuenta y ya no entras en ese vestido, iglesia. Posiblemente ya no entras, las tallas ya no son las mismas. Nos hemos llenado de mundo, de carne, de naturaleza,
de pecado, la mentalidad demasiado cuestionadora en lo que el Señor quiere hacer. Le voy a pedir en esta noche que ahí donde está, póngase sobre sus pies y cierre sus ojos. No se desconecte. La idea es culminar y decirle al Señor en esta noche: Padre, yo no quiero perder el norte en mi vida. Si mi familia, si mi matrimonio, si mi casa, juntamente con mis hijos, hemos perdido el norte, hemos perdido la dirección, olvidamos el verdadero diseño tuyo, olvidamos, Señor, la verdadera dirección, olvidamos las verdaderas ordenanzas, las que nos guiaban y las que nos han guiado por años, Señor, para vivir una vida en obediencia y en santidad. Si he dejado de ser un adorador por excelencia, si he dejado de ser un servidor excelente, si he dejado de ser un pastor excelente, si he dejado de ser una servidora excelente, si he dejado de honrarte, Señor, como tú te lo mereces, si he perdido santidad y obediencia, si me he vuelto natural y carnal,